Paz de Cristo, queridos y amados hermanos, hermanas, muy estimados amigos, amigas que nos eh, mirarán a través de esta transmisión. Queremos llegar hasta ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para llevar un mensaje que da continuidad a lo que miramos el día de ayer, porque consideramos que en este tiempo ha sido fuertemente atacada la mente de las personas, la mente de los seres humanos, con lo que hemos estado viviendo, ¿verdad? La pandemia y toda esta contingencia que se ha dado. Y muchas personas están sufriendo por causa de sus pensamientos, por causa, hay una batalla en el pensamiento, hay una batalla en la mente de las personas, hay una batalla constante para salir adelante. Hay muchas personas que el miedo los ha aterrorizado y el miedo ha provocado la enfermedad. El miedo ha provocado la muerte de muchos. Otros han perdido el ánimo de vivir, otros están estresados, otros se encuentran eh, en sus casas, pero no tienen felicidad, no se sienten felices, sino que se sienten muy presionados o abatidos, o se sienten que están en un sufrimiento constante. Y bueno, por eso les vamos a predicar sobre este propósito, ¿verdad? Este tema que les queremos traer en esta ocasión, y es entendiendo la voluntad de Dios. Ese es el tema, entendiendo la voluntad de Dios. Y vamos a tomar un pasaje de Efesios capítulo 5, nos dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y vamos a tomar principalmente el versículo 17. Entonces sería capítulo 5 de la carta a los Efesios, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y bueno, pues quiero invitarles para que hagamos una oración, que nos encomendemos a nuestro Señor, para que pedirle que Él dirija nuestras vidas y que podamos recibir su palabra, que podamos recibir el consejo de la palabra de Dios, de la Biblia, que nutra nuestro espíritu, que fortalezca nuestra fe, y también que la palabra de Dios nos ayude, nos dé fortaleza para nuestro diario caminar. Oremos. Dios Todopoderoso, nos presentamos ante ti en esta hora para pedir, Dios del cielo, tu bendición, para pedir, Señor eterno, que nos bendigas a los hermanos, a los amigos, que nos encontramos unidos en el Espíritu en este momento y que tenemos la disposición, estamos dispuestos a poner atención en tu palabra, dispuestos a conocer tus propósitos, dispuestos a ser fortalecidos por el mensaje de Dios. Permite, Señor, que esté el corazón receptivo, que también esté puesta la atención y que podamos disfrutar meditando tu palabra para que nuestro espíritu sea fortalecido. Rogamos pues que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, repose en los corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces ahora enseguida les invito para que estemos unos minutos poniendo nuestra atención en este tema tan importante.
lo que ha sucedido no ha sido cosa pequeña. Lo que hemos vivido, lo que hemos estado viviendo, si usted ha estado, ha tenido usted, perdón, sospecha de que tiene el contagio o se contagió y ya superó la enfermedad, o si simplemente usted tiene temor de contagiarse. Entonces, todo esto nos acarrea una situación difícil. Si hay pérdida de empleo, algunos están, sus relaciones matrimoniales se han visto afectadas. Es, el haber estado juntos, conviviendo por causa de la pandemia, sin salir a los trabajos, etcétera, ha hecho muchas veces que la relación matrimonial entre en una tensión, ha entrado en un estrés, la relación con los hijos con sus padres, ha causado que la relación humana, la relación de un prójimo, ¿verdad? Con el prójimo se haga difícil, se haga una relación tóxica o conflictiva o una relación enfermiza, donde salgan la agresividad, donde salga la impaciencia, donde se manifieste la incomodidad, donde se manifiesten reclamos del pasado, etcétera. Y todo esto viene precisamente de nuestra forma de pensar. El día de ayer hablamos sobre lo importante que es renovar el espíritu de nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, renovar nuestras ideas, que seamos transformados, que seamos transformados por la forma de ser, porque seamos transformados en ese espíritu de nuestra mente y que tengamos una mente renovada, que pensemos distinto, que nuestra forma de percibir sea diferente por lo que hemos recibido de parte de Dios, que eso permita precisamente poder tener una percepción distinta y a la vez un razonamiento renovado. Y ahora estamos tomando esta porción que también está en la carta de los Efesios, pero en este capítulo 5, donde nos habla estas palabras. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Y quiero poner el énfasis en esa palabra entendidos. La invitación es a que seamos entendidos. En otro hay varios sinónimos y también es que comprendamos, que podamos ser comprensivos, que tengamos también un razonamiento claro, que tengamos un pensamiento que también sea un pensamiento eh, que podamos examinar las cosas y tengamos una excelente comprensión de lo que está sucediendo. Entonces la invitación de la palabra de Dios es primero a que dejemos aquello que sea insensato. Y esta palabra quiere decir también que podemos actuar con locura, que podemos actuar sin premeditación, que podemos actuar por impulso o que podamos actuar también sin prudencia. Y nos está invitando entonces a abandonar toda insensatez, toda falta de cordura mental, toda falta de tener una previa reflexión de las cosas. Entonces, evitemos actuar por impulso, evitemos actuar de manera inmadura, evitemos actuar por las emociones del momento, evitemos ser arrastrados por el estado de ánimo, evitemos ser arrastrados en nuestra conducta, en nuestras decisiones, por estados emocionales alterados, porque entonces estaríamos actuando insensatamente, faltos de entendimiento, faltos de prudencia, faltos de sensatez,
faltos de cordura. Y cuando las emociones nos controlan, cuando el enojo nos controla, cuando la impaciencia nos controla, cuando somos controlados por el resentimiento, cuando somos controlados por los recuerdos negativos, cuando somos controlados por lo que despertó alguna crítica, la emoción que despertó algún señalamiento, entonces en ese momento podemos actuar imprudentemente. A uno de los reyes de Israel, el profeta Samuel le dijo: actuaste locamente, porque se había apresurado a hacer algo que no le correspondía. Y el profeta Samuel le señala al rey Saúl y le dice: actuaste locamente, hiciste las cosas cuando no te correspondían, no te detuviste a pensar lo que ibas a hacer. Entonces ese actuar con imprudencia nos puede provocar que después, cuando nos tranquilicemos, después cuando volvamos a, a un estado de tranquilidad, entonces nos podamos sentir culpables. Posiblemente nos vayamos a sentir eh, avergonzados de lo que dijimos, avergonzados del maltrato a nuestros hijos, avergonzados de la respuesta a nuestros padres, avergonzados del trato a la esposa, avergonzados del trato al esposo, por actuar por impulso, insensatamente. Se requiere entonces que usted tome esta palabra que estamos diciendo en este momento. Si usted es el hombre más prudente y es el hombre más que tiene más autocontrol, si usted es la persona más pacífica, si usted es la persona eh, de mayor cordura, recuerde usted que hubo un hombre llamado Moisés, que la palabra del Señor lo ha considerado el hombre más manso sobre la tierra. Una de sus virtudes mayores era la mansedumbre. Quiere decir que no era fácilmente que se le sacara de sus casillas a Moisés. No era fácil que él perdiera su templanza, no era fácil que él perdiera el equilibrio de sus emociones, de sus pensamientos, pero hubo un momento que le ganó la ira. Hubo un momento que perdió el piso. Hubo un momento que reaccionó visceralmente. Y, y esas reacciones le costaron a Moisés bastante. De tal manera que por esas reacciones, por no verle dado la gloria a Dios, por ver golpeado la peña en lugar de hablarle a la peña. Esta es entre algunas de las cosas que contribuyeron para que Moisés solamente viera de lejos las tierras que el Señor le había prometido a Abraham, y el Señor lo llevó a un monte donde él pudo ver de lejos. Te voy a conceder, le dijo el Señor, que veas de lejos las tierras, pero no, tú no entrarás en ellas. Gloria a Dios. Fíjese cómo la locura, la insensatez, la prudencia nos puede arrebatar el premio, nos puede arrebatar el éxito, nos puede arrebatar el triunfo, nos puede arrebatar la recompensa, algo que por lo que pudimos haber invertido tiempo, esfuerzo, sacrificio, dinero, recursos, por un impulso, por actuar locamente, por no medir las consecuencias, podemos perder esa fortuna, podemos perder el beneficio por el que hemos luchado. Por eso el apóstol Pablo decía, no habiendo sido yo heraldo para otros, venga a ser reprobado. Él no quería tropezar y dejar el camino de la fe. Él miraba que era un peligro inminente para
para los hijos de Dios, porque estamos en medio de un combate, estamos en medio de una lucha intensa. Por ese motivo, entonces, el apóstol Pablo, él dice, no habiendo sido yo heraldo para otros, mensajero, predicador para otros, no habiendo conducido a hombres y a mujeres a los pies de Cristo, no habiendo sembrado iglesias en distintos lugares. Entonces Pablo dice, no venga a ser yo reprobado. Gloria a Dios. Quiere decir que él estaba cuidando su salvación diligentemente. Él estaba poniendo mucha atención, él estaba concentrado en cuidar la salvación que había recibido. Él estaba concentrado en que, la gracia que había recibido de parte de Dios, que no se le escapara, no perderla, que esa gracia se mantuviera en él, ¿verdad? Y que no solamente pensar, yo di el mensaje, no, sino pensar, Dios está conmigo y Dios va a cuidar, Dios me va a permitir que yo mantenga mi relación con Dios, voy a conservar. Por eso hay aquel texto en una de las cartas a Timoteo donde el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de la vida, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Porque ya el Señor le había anunciado que estaba cerca el momento de morir. Y entonces él está mencionando la culminación de la carrera y el hecho de haber guardado a través de aquellos años de servicio, de predicación, a través de aquellos años de ministerio, de mucho sudor, de muchos sufrimientos, de muchas pruebas, se había sostenido. Había guardado los propósitos de Dios, había guardado lo precioso que Dios le había enseñado. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos esta lección. Primero que nada, evitar que caigamos en el error de conducirnos con insensatez, de hacer las cosas con insensatez, de ser personas que actúen por impulso y nos lleve a la insensatez. Por otro lado, este texto nos dice, sino entendidos. Y qué hermoso es para los padres de familia tener una hija que es entendida. Qué hermoso es para los padres de un hogar tener hijos, el hijo varón que es entendido. El que es entendido no necesita que se le suba la voz, no necesita que se le repitan muchas veces las instrucciones, porque es entendido, porque tiene un nivel de comprensión de las cosas que él toma lo que se le está diciendo y tiene voluntad para llevar a cabo lo que se le está diciendo, es entendido. Y esto es una bendición. Los maestros que tienen alumnos, cuando tienen alumnos que son entendidos, alumnos que escuchan la voz de su maestro, que siguen las instrucciones, que retienen las enseñanzas, que se distinguen por ser personas diligentes para crecer en el conocimiento y se dejan conducir por sus maestros o quienes los están entrenando para algo o discipulando para algo. Cuando la persona es entendida, entonces el maestro, el profesor, trabaja con ánimo porque sabe que todo lo que está diciendo no está cayendo en saco roto, no está siendo ignorado o menospreciado, sino que está siendo atesorado. Las personas lo están recibiendo y lo están valorando. Por este motivo, aquí la palabra del Señor nos recomienda que tengamos esta virtud
Y la virtud de ser entendidos es una virtud del pensamiento, pero también es una actitud del corazón, ser entendidos. Porque hay quienes son inteligentes y tienen un alto nivel de comprensión, pero tienen un corazón rebelde. Y cuando una persona tiene inteligencia, pero es rebelde, escoge caminos equivocados. No, sus emociones no le permiten que la instrucción que está recibiendo llegue a su corazón, la rechaza, no la atesora, porque tiene una actitud negativa hacia la autoridad, porque tiene una actitud negativa de juego, de simplicidad, no toma las cosas con seriedad, menosprecia el valor de lo que está sucediendo. Y entonces la actitud de rebeldía, la actitud de menosprecio, la altivez de espíritu, la arrogancia, el orgullo, bloquean a esa persona. Si tú no puedes oír una indicación de tu esposo, examina tu corazón. Si es por orgullo, si es por arrogancia, si es por altivez de espíritu. Si tú no puedes oír una opinión de tu esposa, no puedes escuchar a tu esposa como alguien que te puede compartir algo positivo. Y examina si en tu corazón hay arrogancia, te sientes desafiado, menosprecias a tu compañera, no la valoras lo suficiente, crees que ella no es lo suficientemente inteligente y menosprecias sus opiniones. Puede ser que sea por altivez de espíritu. Puede ser que te resistes a lo que te están compartiendo por causa de una actitud. Tu mente te puede decir que tiene razón, pero tu actitud, la actitud de tu corazón, te hace actuar con orgullo y rechazar lo que está recibiendo. Qué difícil situación pasan los muchachos, los hijos en la adolescencia, en la juventud. Cuando se entra en esa etapa de la vida, muchos jóvenes, señoritas, buscando su libertad, su emancipación de la autoridad de sus padres, entran en una competencia y cuestionan la opinión de sus padres. Pero muchas veces es porque han dejado que su corazón se llene de arrogancia. Es que han permitido que en sus corazones entre el orgullo y menosprecian lo que les dice su mamá. Menosprecian el consejo de su papá. No lo quieren, ni siquiera quieren oír la opinión de su papá o de su mamá. Prefieren preguntarle a una amiga de su misma edad, a un amigo de su misma edad, a lo mejor hasta una persona con menor experiencia, a una persona que no es la más indicada, porque posiblemente lo único que te va a dar es una opinión de lo que tú quieres escuchar. Deja el orgullo, deja la arrogancia y sé entendido. Dispón tu corazón a entender. Y nos sigue diciendo aquí la palabra del Señor que debemos ser entendidos, pero aquí habla específicamente también nos invita a que esto lo apliquemos a entender la voluntad de Dios. Este texto se hermana con algo que dice el apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 12 de los Romanos. Fíjese cómo nos dice el capítulo 12 de los Romanos. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Entonces nos habla de poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Esa buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y en este versículo nos dice, por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Has pensado ya cuál es la voluntad de Dios para ti en medio de esta pandemia? ¿Cuál ha sido la voluntad de Dios para ti y para tu familia en medio de esta situación? ¿Has pensado, te has hecho la pregunta, cuál es la buena voluntad de Dios para tu ministerio, para los dones que Dios te ha dado en tu vida? ¿Te has hecho la pregunta, cuál es la buena voluntad de Dios? Aplicando esto, sino entendido de cuál sea la buena voluntad del Señor, ha sido capaz de entender cuál es la buena voluntad de Dios para lo que estás viviendo en este momento, en esa relación, en tu matrimonio, con relación a tus hijos, en tu negocio que tienes, en la empresa que estás dirigiendo, en el empleo que estás llevando a cabo, en el lugar donde estás viviendo. ¿Te has propuesto entender cuál es la buena voluntad de Dios? Qué importante es, hay un dicho, ¿verdad? Que decimos, este no da paso sin guarache. El que da un paso sin guarache corre el riesgo de pisar un vidrio. El que da un paso descalzo corre el riesgo de eh, que una espina se le clave en su pie. Yo me recuerdo tengo muy presente de niño jugando fútbol descalzo con una pelota de esas que es de básquetbol, pero ya inflada por el sol, dura, y así jugábamos al fútbol desde chiquillos. Me acuerdo de una vez que le tiré a la pelota, sí le pegué a la pelota, pero también le pegué al piso. Resulta que había un palo de cerillo, un palillo de cerillo, y en la planta del pie, sí, en la planta del pie, no en la garganta del pie, sino en la planta, entre los dedos y la garganta del pie, ahí se me incrustó ese palillo de cerillo. Me tuvieron que cortar ahí para sacarlo. Entonces, dar pasos sin guarache, pues corremos el riesgo de lastimarnos. Entonces también tomar decisiones sin conocer la buena voluntad de Dios es exponernos al peligro, es exponernos al fracaso, es exponernos a que las cosas no salgan bien. Hay que preguntarnos, ¿cuál es la buena voluntad de Dios para esta noche? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios al levantarnos por mañana y empezar nuestro día? ¿Cuál es la buena voluntad para Dios en ese día? O sea que no solamente hay que pensar en años o en meses o en planes a futuro, sino que hay que pensar cuál es la buena voluntad de Dios, porque no sabemos con lo que nos vamos a enfrentar. A mí hace poquito, unos días atrás, me pasó un accidente. Yo salí muy bien de mi casa, fui a comprar algo que se ocupaba aquí en la iglesia y tuve un accidente. En un instante, era algo que no estaba planeado. Bueno, yo le dije al Señor, gracias Señor, porque si tu ángel no hubiera estado aquí conmigo, pues hasta a lo mejor hubiera sido mucho, muy grave lo que me pudo haber ocurrido. Gracias al Señor que su ángel estuvo ahí conmigo y me defendió y me guardó y las cosas no fueron a mayores. La buena voluntad del Señor la tenemos que conocer y ponernos en sus manos. Gloria a Dios. Y siempre saber que lo que va sucediendo, muchas de las cosas que van sucediendo, o todas las cosas que van sucediendo, van indicando algo de parte de Dios. Y hay que leer, por eso hay que entender, hay que ir leyendo lo que va pasando. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué viene lo otro? ¿Por qué aquel me dijo tal cosa? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué aquello no lo pude hacer? Y dentro de eso, ser entendidos
de cuál es el propósito de Dios, cuál es la buena voluntad de Dios. Gloria a Dios. Si somos entendidos en comprender la buena voluntad de Dios, amados hermanos, entonces se va a cumplir aquello donde dice, y todas las cosas le son para bien. Todas las cosas van a resultar para bien. Aún los accidentes, aún los momentos difíciles van a traer una bendición en nuestra vida, pero hay que ser entendidos, entender qué es lo que el Señor está haciendo para nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Amén, hermanas. Estimados amigos, amigas, podemos tener una buena vida. Podemos tener buenos tiempos. Seamos entendidos lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Te voy a dejar una tarea. Piensa en cómo se ha movido la voluntad de Dios en estos últimos días en tu vida. ¿Qué cosas han ido sucediendo? Y puedes leer en lo que ha sucedido para entender la buena voluntad de Dios. ¿Qué ha sucedido las últimas semanas? Cosas significativas donde tú puedes decir, aquí veo y entiendo lo que Dios me está diciendo. Porque así como los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, también los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor también son indicadores. Dios nos está indicando un camino, Dios nos está indicando una experiencia, Dios nos está indicando a través de nuestro contexto, Él nos está indicando su voluntad, un sueño, un pensamiento, una conversación, una lectura bíblica, un problema que te está desafiando, un obstáculo que se está presentando, un sufrimiento que estás padeciendo en este momento, un ataque del adversario, una prueba, una lucha. Pregúntate, ¿cuál es? Sé entendido y entiende cuál es la buena voluntad de Dios. Ejercita eso para que nuestras vidas no sean conducidas de manera insensata, no, sino con la sabiduría de Dios, con la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, para que podamos darnos cuenta también, podamos discernir dónde está el ataque del adversario, dónde está la trampa del adversario, dónde está la oposición del adversario, y luego comprendamos también la buena voluntad de Dios, entendidos, con discernimiento, poder leer nuestra realidad, poder leer los acontecimientos, poder leer las cosas que van sucediendo. Gloria al Señor. No des paso sin guarache. No. Primero, guíate. Primero, recibe instrucción. Estudia lo que está sucediendo, lo que ha sucedido hacia atrás y lo que va sucediendo en cada momento, para que tengas brújula, para que tengas horizonte, para que tengas marcado el rumbo, conociendo, siendo entendido, siendo entendida en la buena voluntad de Dios. Así finalizo esta reflexión, deseando con todo mi corazón que tu corazón, tu vida sea edificada. Pero vamos a orar. Disponte a orar. Si esto que has escuchado ha hecho un impacto en ti, piensa qué es lo que llamó tu atención de lo que escuchaste. ¿Qué es lo que te dijo? Esto es para ti. No lo repartas, sino piensa, esto es para mí. Esto fue dicho para que yo cambie de actitud. Me fue dicho para que yo sea mejor, para que me dé cuenta del error que estoy cometiendo. Muy bien. En base a eso, vamos a orar. Dispón tu corazón a orar. Empecemos a orar en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, omnipotente Señor.
Te alabamos, te glorificamos. Gloria a Dios. Tú estás presente en medio de donde estamos, dos o tres en tu nombre. Ahí estás tú en medio de nosotros. En este momento, Señor, estamos unidos a través de esta transmisión, Señor, que estamos haciendo. Allá está mi hermana, allá está mi hermano. Aquí me encuentro yo, Señor, pero estamos en un mismo espíritu. Estamos unidos en un mismo sentir. Estamos unidos, Señor, por tu presencia, por tu palabra, por la fe. Somos un cuerpo en Cristo. Y en este momento clamamos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Aleluya. Mira las manos, Señor, que se levantan. Mira, Señor, escucha las palabras que se están elevando delante de ti en oración, en una oración sincera, en una oración, Señor, suplicante, en una oración que sale del alma, en una oración, Señor, que va a llegar hasta tu presencia, hasta el tercer cielo, Padre divino, en el nombre de Jesucristo. Padre, escucha a tu hija, escucha a tu hijo, Padre, que clama sinceramente delante de ti, en el nombre de Jesús. Renueva, Señor, nuestro entendimiento, que seamos entendidos, que tengamos la sabiduría suficiente para ser entendidos, para conocer, Señor, cómo te haces presente en nuestras vidas, que seamos entendidos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y de cuál es tu propósito, qué es lo que tú estás haciendo con nosotros. Que de ninguna manera la insensatez se apodere de nuestros pensamientos, que de ninguna manera la imprudencia, Señor, gobierne nuestras emociones y que por ningún motivo actuemos por impulso, que por ningún motivo actuemos de manera alocada, sino que por el contrario seamos entendidos de tu buena voluntad. En el nombre de Jesucristo, aleluya, porque si somos entendidos de tu buena voluntad, se van a evitar errores, se van a evitar fracasos, se van a evitar, Señor, tristezas, se van a evitar heridas, porque vamos a actuar, Señor, conforme a tu buena voluntad. En el nombre de Jesucristo, bendice a tu hijo, Padre, bendice a tu siervo, bendice a este amigo, a la amiga que nos está escuchando. En el nombre de Jesús, sé bendecido en esta hora, sé bendecida en esta hora. El Espíritu de Dios venga sobre tu vida ahora. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios se derrame en tu alma. Sé fortalecido en la fe, sé fortalecida en la fe. La sabiduría de Dios venga sobre ti en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, te alabamos, Señor, te glorificamos. Agradecemos, Señor, por este momento. Agradecemos, Señor, por este tiempo en el que hemos podido, Señor, considerar tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu bendición. Gracias, Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, ya estamos para despedirnos, pero antes quisiera recordarles que este próximo domingo vamos a iniciar las actividades en el templo. Vamos a tener un culto a las 9 de la mañana, otro a las 11:30 de la mañana. El cupo va a ser limitado. Les pedimos que a donde les hemos hecho llegar los teléfonos de los supervisores y la instrucción es que se registren con los supervisores de las células o con el líder de célula, tanto los hermanos como los amigos. Aquellos que no pertenecen a una célula, les pedimos que se comuniquen con alguno de los líderes de célula y con algún supervisor para que los anoten a los cultos. Y de esa manera ustedes tengan su lugar. Nosotros queremos que las listas estén completas para el día viernes, porque el día sábado tenemos que transcribirlas y tener las listas, esa lista de nombres, para que cuando usted llega no los tengamos que entretener mucho en entrada de pedirles el nombre, como nos han pedido las autoridades civiles, que les tomemos el nombre, el número de teléfono, la edad y que les tomemos también la temperatura y quede registrado ahí. Porque va a venir un supervisor del gobierno en algún momento dado y nos va a pedir esas bitácoras y va a ver si nosotros estamos siguiendo las instrucciones.
Entonces, ese es el motivo por lo que se tiene que hacer el registro. Entonces, les pedimos su colaboración, les pedimos su disposición. Ese día usted procure venir, traiga su botellita de agua, porque no les podemos dar agua así como antes. Ahora cada quien es importante que traiga su botellita de agua. Todos deben traer su cubrebocas. Al entrar, bueno, pues va a haber unos tapetes para que usted sanitice sus pies. El templo va a estar sanitizado. También se les va a dar gel o antibacterial en sus manos para que puedan entrar y hay que evitar el saludo de manos, ¿verdad? Evitar saludar. Yo sé que vamos a tener ganas de saludarnos, pero hay que evitarlo. Mucho menos abrazarse y mucho menos, como acostumbran muchas veces las hermanas, saludarse con un beso en la mejilla. Eso se tiene que evitar. Entonces, todos hay que seguir las instrucciones. Los sugieres conforme van a llegar, los van a pasar al lugar donde les va a corresponder sentarse. Tiene que ser ordenadamente. Entonces, todo lo tenemos que hacer muy ordenadamente para que podamos nosotros ser ejemplo de que seguimos las instrucciones y sabemos adorar a Dios. La libertad del espíritu, esa no se puede limitar, es Dios el que hace las cosas y vamos a tener un culto de adoración a Dios. Así que no hay que tener temor si se corren rumores por ahí de que esto y lo otro, no, no. La libertad del espíritu, ¿quién le va a decir al espíritu de Dios que no se manifieste? ¿Quién le va a decir al espíritu de Dios que no haga lo que él quiera hacer? ¿Verdad? Así que no tenga temor en eso. Usted venga a gozarse, a adorar a Dios, ¿verdad? Siguiendo las reglas nada más. Hay que seguir las reglas. Eso es todo. Y vamos a ser fortalecidos y bendecidos en el nombre de Jesucristo. Amados hermanos, quiero despedirme. Les doy un fuerte abrazo y deseo que esta noche descanse usted plácida y tranquilamente y sea fortalecido con el alimento del sueño. Que el Señor le dé visiones, ¿verdad? Visiones hermosas, que usted sea fortalecido, consolado, o que usted reciba de parte del Señor de su gracia, de su presencia. Que tenga un sueño reparador y que el día de mañana con mucho entusiasmo usted pueda realizar la obra del Señor. Con la ayuda de Dios, el día de mañana estaremos trayendo un nuevo mensaje. Ore por nosotros. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios les bendiga.